Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, enfoque regional, opinión profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Auspicia este programa Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Sancor Seguros. Bienvenidos, gracias por estar. Primer tema para ir entrando en calor, comenzamos por lo regional. En la provincia de Neuquén, la recaudación de ese nefasto impuesto que es ingresos brutos aumentó un 49% en el primer trimestre. Dado que la inflación fue bastante menor, esto significa menos dinero en el bolsillo del consumidor, del comerciante, de quienes producen riqueza. Esa es la contribución del gobierno de la provincia al desarrollo económico. Anticipo de temas para hoy, vamos a hablar de la importancia del mercado de capitales con Claudio Suchovicki. Es una de las entrevistas que grabamos en el marco de la Expo de Economía, Finanzas e Inversiones. También del sector energético, un aumento en la producción de crudo en la provincia de Neuquén, dato positivo. Y comenzamos con el tema que nuevamente está en el tapete, tiene que ver con los movimientos del dólar. Para analizarlo, convocamos nuevamente a nuestro columnista y querido amigo, el doctor Pablo Guido. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Un gusto, como siempre. No, por favor. ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, la semana pasada, por primera vez, no sé en cuánto tiempo ya, tuviste una corrida cambiaria significativa. Corrida cambiaria en términos de que hubo una gran demanda de dólares. Por eso el Banco Central tuvo que salir a vender alrededor de 4.400, 4.500 millones de dólares. Sí, en la semana que pasó. En toda la semana, de lunes a viernes. Y ahí tenés varias explicaciones, ¿sí? Que se juntaron de manera simultánea, un tema externo y otro local. ¿Tema externo cuál sería? El tema externo es la suba de tasas de intereses del bono americano, que está superando ya el 3%, porque la política fiscal del presidente Trump o del gobierno norteamericano es la siguiente: tratar de bajar impuestos para reactivar más la economía, para que haya más inversiones, lo cual está muy bien. La dificultad que tienen es para bajar los gastos, entonces se te genera una brecha, un déficit fiscal mayor, claro, que eso al tener que salir a financiarlo a los mercados tenés que ofrecer más tasa de interés. Eso por un lado, con lo cual invertir en Estados Unidos, en estos bonos del Tesoro, se te hace más atractivo. Claro. ¿Okay? Y eso genera una salida de divisas de otros países que se dirigen a Estados Unidos para aprovechar esta tasa. Es lo que se llama el vuelo a la calidad. Flight to quality. ¿Sí? Suena más fashion. Sí, eso por un lado. Y por el otro lado tenés que empezó a implementarse, ya se sabía obviamente, un impuesto sobre la renta financiera para los no residentes, ¿sí? Y esto impacta en todos aquellos activos que los no residentes tengan en la Argentina. Claro. ¿Sí? Se les cobra un 5% sobre el impuesto a las ganancias. Claro, ahí buena parte de la compra de dólares vino de quienes vendieron Levax, digamos, desarmaron posiciones en Levax, ¿no? Bueno, lo que se comenta, no estaba bien claro qué estaba pasando en los primeros días de la semana pasada, pero ya hacia mediados de semana se sabía que había grandes ventas de posiciones de instituciones, digamos, financieras, como de estas características, es decir, no era la gente de a pie que estaba vendiendo títulos, claro, ni Levax. Fondos de inversión. Fondos de inversión, ¿sí? Y se calcula que hasta el día de la fecha, o sea, antes que comenzara la corrida, más o menos había 5.000 millones de dólares de no residentes colocados en Levax.
para que la gente lo entienda, los LEVAX es uno de los instrumentos que tiene el Banco Central, son títulos del Banco Central que utiliza para sacar dinero de circulación. Claro. ¿Sí? Como el Banco Central emite dinero por varias razones, y para que todo ese dinero que emite no se vuelque a la calle ni al dólar, entonces lo que tratan de hacer es retirar parte de esa emisión monetaria, y una de las maneras es colocando estos títulos y obviamente pagando una tasa de interés. Así que tenés factores externos que tienen que ver con el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, más el tema de quienes desarman posiciones en LEVAX. Por el tema impositivo en la Argentina, que les comienzan a cobrar una tasa, un impuesto que antes no se le cobraba. A la renta financiera. Ahora, otra de las medidas que tomó el gobierno fue el aumento de la tasa de referencia monetaria. Bueno, ahí tenés... El Banco Central puede hacer varias cosas para detener una corrida. Una es vender dólares, ¿sí? Que es lo que hizo. Claro. Vendió 4.500 millones de dólares a lo largo de la semana, con picos ahí del viernes 1.300 o 1.400 y el viernes otros 1.300 millones. Lo cual si lo comparás contra el total de las reservas, a lo largo de la semana, haber vendido 4.500 millones significa 7-8% del total. Claro. Que en realidad es más, porque todas las reservas que tiene el Banco Central no son todas propias. Porque cuando vos haces depósitos en dólares en los bancos tienen la obligación de encajar, o sea, de una parte de esos depósitos en dólares, vamos a decirlo así, enviarlos al Banco Central. Claro, ¿sí? Mantenerlos inmovilizados. Exactamente. Claro. Con lo cual, en términos netos, la posición de reservas del Banco Central es menor a los 60.000 millones de dólares que tenía. Con lo cual estamos hablando que la venta de dólares del Banco Central la semana pasada fue mayor al 10% del total de esas reservas. Así que es un número importante. Ahora, siempre planteamos que el aumento en el precio del dólar es un síntoma. ¿Qué es lo que no está funcionando en la economía argentina, en este esquema económico? Bueno, a ver, en muchos países el precio del dólar te puede subir. El problema es que en Argentina sube a la par de otros precios, claro. Con lo cual tenés un fenómeno masivo que se llama inflación, ¿sí? O sea, vos no es que tenés un problema que te sube el precio de los tomates porque hubo una gran helada en la región productora y ahí la oferta de tomates te bajó y por eso sube el precio. Vos tenés suba en los precios de todos los bienes y servicios y factores de producción. Y ahí simplemente, obviamente que para explicar este tipo de cosas siempre hay varias teorías, pero una de las más importantes es la que dice, si vos aumentás la cantidad de dinero sin que esa cantidad de dinero sea acompañado por un aumento en la demanda de dinero, si querés después hablamos de qué es la demanda de dinero, eso te genera un aumento de precios en toda la economía. Y uno de los precios es el dólar, ¿sí? Es un producto más. Claro, la emisión de moneda se viene realizando a un ritmo importante, ¿no? En el último año lo que se llama la base monetaria, es decir, el dinero físico, ¿sí? Que es lo que produce el Banco Central, se incrementó está fluctuando, ¿no? Entre el 25 y 30% anual, ¿sí? Lo cual es un número importante. Si vos le restás a ese 30% aproximadamente el crecimiento de la economía, que fue el año pasado el 3%, más o menos te da lo que se llama la inflación. La inflación, claro. O por lo menos lo que mide la canasta de consumo. Después en bienes mayoristas la inflación fue mayor. Entonces... Ahora, buena parte de esta emisión se destina a comprar los dólares que ingresan por endeudamiento externo para financiar el déficit, ¿no? Tenés dos razones ahí, dos causas. Una es lo que vos mencionás, el gobierno y las provincias, Sí, claro. Se endeudan en el exterior, ingresan dólares y como sus gastos lo tienen que hacer en pesos, tienen dos alternativas. O lo venden en el mercado, con lo cual generaría una caída en el precio del dólar, o se lo dan al Banco Central, se lo venden al Banco Central y el Banco Central se los compra emitiendo pesos. Ahí si me permitís un dato, sí. En 2017 las provincias en su conjunto tomaron deuda por 5.000 millones de dólares. Sí. Y eso es porque no hacen el ajuste y siguen financiando
sus déficits con endeudamiento externo, ¿no? Bueno, como hace el gobierno nacional. es lo mismo que le pasa al gobierno Claro, nacional. claro. Entonces el Banco Central tiene que emitir pesos para comprar toda esa cantidad de dólares, Claro. que es bastante importante. Y la otra razón es sencilla, que el banco, lo que se llama adelantos transitorios, el Banco Central, por una cuestión contable, es decir, vamos a ponerlo en estos términos, porque tiene ganancias, les presta, se las entrega al gobierno, y otra de las razones es que directamente le presta dinero al gobierno. Son tres, digamos, Claro. motivos por los cuales hay emisión monetaria, al ritmo del cual estamos hablando, ¿sí? Porque, a ver, de los 250 países que hay en el mundo, te diría que la gran mayoría hace lo mismo. Lo que pasa es que nosotros lo hacemos Claro. en una magnitud que nos genera una inflación entre el 20 y el 25% en los últimos 10 años. Sí, sí. En esos países, en general, la inflación es 2-3% Anual. ¿no? Lo que acá es mensual, allá en otros países es anual. Claro. Hay que entender que nosotros, lamentablemente, la Argentina está en el top 10 de los países que más inflación tienen anualmente en el mundo. Claro, por eso el tema del dólar, y me interesa tu opinión, yo creo que no es una cuestión cultural, es una cuestión de la historia de destrucción de la moneda. El otro día leí un informe, en los 117 años de historia económica argentina analizados, solo en 10 hubo superávit fiscal. Sí. A ver, si vos haces ese mismo cálculo en todos los países de Occidente, te va a dar algo parecido. Lo que pasa es que las magnitudes de nuestros déficits son tan grandes que fueron a tocar la puerta siempre del Banco Central. O sea, si vos te fijás, por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos 100 años, me puedo estar equivocando, pero los años donde hubo superávit fiscal de las últimas décadas fue durante una parte del gobierno de Clinton, durante 3-4 años. Sí, claro. Lo que pasa es que el dólar es una moneda que tiene demanda, que se utiliza en todo el mundo. Vos pensás Claro. que de $4 que se emiten, 3 están afuera. 3 están afuera. Entonces, Están afuera de Estados Unidos, Claro. exactamente. ahí Bueno, tenés- no es lo mismo que nuestra moneda. Nuestra moneda no es es demandada solamente por los argentinos. Claro. Y a veces menos que Claro. antes. ¿Sí? demandada por los argentinos, no para ahorro, por ejemplo. No para ahorro. Es importante el concepto de demanda monetaria, porque acá es lo que se juega también, porque si por un lado estás emitiendo dinero a un ritmo muy importante, Claro. también tenés que ver la contrapartida, que es si ese dinero la gente lo acepta o no. Claro. Y la gente acepta el dinero por dos motivos, porque lo quiere atesorar, es decir, guardar en el colchón, y porque la economía está creciendo, entonces al haber más transacciones en la economía, está demandando más dinero Claro, para hacer esas claro. transacciones. La economía te crece al 3% anual, lo que creció el año pasado, y el atesoramiento en pesos, yo te diría que es, digamos, Sí. como ir a buscar el santo grial, es muy poco, Claro, pero claro. si la gente atesora en otras monedas, porque Claro. sabe que no va a perder poder adquisitivo como lo pierde el peso. Sí, esas son las razones. Te propongo un paréntesis. Dale. Ya venimos, no se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Auspicia Impacto Económico Transecológica Sociedad Anónima. Gestión integral de residuos e ingeniería ambiental. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río.
Comunicar con calidad impresa hace la diferencia. Folletos, papelería corporativa y comercial, libros, revistas, imprenta offset y digital, tecnología de última generación. Artegraph, la imprenta más grande de la Patagonia. 30 años imprimiendo calidad.